que avanza y con nuevas pistas, nuevas claves para dar con tratamientos más efectivos en lo que refiere al cáncer de pulmón, justamente. Ya lo veo conectado a nuestro próximo invitado. Y lo presentamos, es el doctor Manglio Rizzo, es médico oncólogo clínico del Hospital Universitario Austral. La verdad que uno diría es un milagro, pero no, es el trabajo de la ciencia. Lo sumamos al doctor Manglio Rizzo. Ahí está, sonriendo el doctor, porque evidentemente es una noticia positiva para muchísimas personas, doctor. Gracias por estar en el interactivo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a vos, Alejandro. Gracias, Fernando, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Por favor, como dije hace un ratito, uno podría decir que es un milagro, pero hacer que la vida de una persona que tiene este mal, el cáncer de pulmón, se pueda prolongar 2 años incluso, la verdad es que es un trabajo que alegra a muchísimas personas, a ustedes sobre todo, que llegan a ese resultado. Así es una realidad que estamos viendo día a día, gracias a Dios, que podemos impactar en la evolución de los pacientes con cáncer en general y particularmente en los pacientes con cáncer de pulmón. Y eso es por supuesto que es una alegría enorme para el paciente en primer lugar y para nosotros también que participamos de todo ese proceso. ¿Sí? Bien, doctor, la primera pregunta es el cómo. ¿Cómo es que se llegó a semejante tratamiento que puede hacer durar mucho más la vida de una persona? El cómo, doctor. Sí, quizás un primer punto es entender qué es el cáncer de pulmón muy brevemente, ¿no? Pero para poner en contexto y entender de qué estamos hablando. El cáncer de pulmón es un cáncer que, como todo cáncer, se origina de una célula propia del organismo. Esa célula, por algún motivo, crece de un modo desenfrenado y de un modo desordenado en un lugar que no le corresponde. Como se muestra en el gráfico ahí en la pantalla, en este caso se ve con una forma como de un bulto, una pelota que aparece en el pulmón que no debería estar. ¿Qué es lo que origina que esa célula crezca de manera desenfrenada y genere ese tumor que le llamamos nosotros, ese nódulo, esa masa que se ve ahí señalada en la flecha como blanca? Responde a distintos mecanismos. El más conocido, y quizás acá hago hincapié porque me parece que es un mensaje importante, el factor de riesgo que le llamamos nosotros, es decir, la causa más frecuente es el tabaquismo. El tabaquismo es el factor de riesgo asociado al cáncer de pulmón, sobre el cual podemos actuar, porque hay otros factores de riesgo sobre los que uno no puede incidir. Bueno, existen o no existen, pero en el caso del cigarrillo es un factor de riesgo sobre el que uno puede actuar. Y yo te diría que actuar sobre el tabaco y hacer una campaña para entender los riesgos y los prejuicios de fumar es clave, es clave. Pienso que ese es un punto importante. Hay otros tumores, hay otros cánceres de pulmón que se originan por alguna exposición a algunos otros agentes o por una predisposición genética que pudiese existir y genera alteraciones en lo que nosotros llamamos vías de crecimiento de las células, es decir, que son como sensores que tienen las células del organismo que se dan cuenta si tienen que crecer o no, reciben información externa que les dice crezcan o no crezcan. A veces esos sensores se alteran, se rompen, funcionan mal. Sí. A nosotros le llamamos a eso se mutan, cambian. Entonces, ese sensor sin tener realmente un estímulo que le diga crecer, lo sensa como si estuviese teniendo ese estímulo. Es como si una persona sin comer, el organismo creciese como si estuviese comiendo. Entonces, engorda. Claro. Lo mismo pasa con la célula que se multiplica de manera desenfrenada. En un caso particular, esto ocurre por la mutación o por la alteración de lo que nosotros llamamos EGFR, que es uno de estos sensores que utiliza la célula para saber si tiene que crecer o no. Cuando se muta, se independiza del estímulo y la célula empieza a crecer. Este mecanismo que genera el tumor, de alguna manera, también pasa a ser su debilidad. Y entonces se han desarrollado drogas, en este caso particular, amivantamab se llama la droga, que es
una droga que se diseñó para dirigirse específicamente a las células que tienen este receptor EGFR y más si lo tienen alterado. Es decir, que los pacientes con cáncer de pulmón que se benefician específicamente con este tratamiento son aquellos pacientes que tienen el tipo particular de cáncer de pulmón que tiene alterada EGFR y más específicamente lo que nosotros llamamos en el exón 20. Pero lo vamos a dejar ahí como para no complejizar más las cosas. Bueno, ese es el grupo de pacientes. Claro, bien. El avance médico en cuestión viene entonces a hacer una solución para este tipo de cáncer de pulmón. Correcto. Vamos a esta multiplicación ahí. Bien. Correcto. Y yo te diría que la importancia, o otro punto importante de esta droga pasa por dos lados. Uno, por el tipo de droga que es. Sí. Y por otro lado, por la eficacia que demostró. En relación al tipo de droga que es un tipo de droga que se diseña con anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos son sustancias que el organismo produce habitualmente contra algún organismo, por ejemplo, contra una infección que uno tiene y uno genera anticuerpos, ¿no? Y esto, en un laboratorio se genera un anticuerpo similar a ese anticuerpo, es decir, que es muy específico, es capaz de detectar, pero en vez de detectar una infección, detecta EGFR alterado. Y entonces, ese anticuerpo es capaz de ir y bloquear ese EGFR alterado. Pero la particularidad que tiene esta droga es que en el mismo anticuerpo es capaz de detectar dos alteraciones a la vez, EGFR y MET. Lo vamos a dejar ahí para no complejizarlo más. Para no complicar, Y en cuanto a la eficacia, el 40% de los pacientes que recibieron este tratamiento tuvieron algún tipo de beneficio en relación al tratamiento medida como respuesta. Es decir, que ese tumor, que normalmente, esa masa que nosotros vemos ahí señalada por la flecha, que si uno lo deja a su libre evolución, crece, porque los tumores, si uno los deja a su libre evolución, crecen, los cánceres crecen. Este tratamiento consigue frenarlo y en muchos casos achicarlo. Eso después se traduce en que los pacientes deberían, como vos bien decías, vivir más tiempo, ¿no? Doctor, ya que trajo la palabra achicar, me gustaría hablar sobre el tamaño, porque siempre es importante eso, ¿no? Cuando tienen pocos milímetros o 10 milímetros, etcétera. ¿Esto tiene que ver el tamaño del tumor para que tenga mayor efectividad? No, acá lo que, digamos, dos cosas te diría en relación a eso, que me parece que es otro punto clave que estás tocando. En relación al tamaño, el tamaño tiene que ver con el tamaño del tumor primario, pero también tiene que ver con que si ese tumor dio metástasis, que quizás no es específicamente tamaño como vos te estás refiriendo, pero sí hace referencia a qué tan extendido está el tumor. Este tratamiento específicamente se aprobó para pacientes que tienen tumores que son metastásicos, es decir, que no solamente están en el pulmón donde se originaron, sino que ya hubo células que de algún modo se diseminaron a alguna otra parte del cuerpo e hicieron metástasis. Quizás en los ganglios, pero también fuera de la zona pulmonar, digámoslo así. Para esos pacientes que ya recibieron un tratamiento de quimioterapia y que mostraron resistencia a la quimioterapia, es para los que se aprobó este tratamiento. En este punto que vos tocas también me parece muy relevante porque nos abre una ventana que es, hay pacientes en los que uno puede encontrar el tumor de manera temprana. Cuando yo dije, eso le quería preguntar, doctor, el rol de la detección temprana, ¿no? Que creo que viene a ser clave en este tratamiento, porque si ya lo enganchaste tarde al paciente con el tumor ya muy agrandado, muy esparcido, ya, bueno, la efectividad no se reduce mucho. Correcto, es tal cual. Entonces, cuando yo decía hay que luchar contra el tabaquismo, en el fondo estoy diciendo prevengamos el cáncer de pulmón y otros cánceres. Cuando yo digo detectémoslo tempranamente, hago referencia a que ya se ha demostrado que si uno busca este tumor en el grupo de pacientes que uno sabe que tienen más riesgo de tener este tumor, que para simplificarlo vamos a decir mayores de 50 años con una costumbre de fumadores, pesado, o exfumadores pesados,
si hacemos tomografía anual a esos pacientes y entra en lo que nosotros llamamos un programa de screening, somos capaces de detectar tumores pequeños que se pueden curar. Es decir, uno puede operarlos, por ejemplo, y curarlo a ese paciente e incidir de esa manera en la mortalidad por cáncer de pulmón. Es decir, que es un punto importante. Doctor, cortito, le quiero preguntar porque es una noticia que también dábamos hace poco, hace algunos meses, la inteligencia artificial, ¿no? Analizando placas. Sí. ¿Están trabajando con eso? ¿Que les ayuda a detectar más placas, a visualizar y a detectar, bueno, placas sospechosas, ¿no? ¿Con mayor velocidad o no? Sí, sí, la inteligencia artificial se está aplicando a la medicina de una manera exponencial, diría yo. Todavía en nuestro medio, vamos a decirlo así, en algún lugar específico puede ser una realidad, no está extendido, pero sí ya hay software y programas que son capaces de detectar nódulos o imágenes en radiografías o en tomografías y de esa manera discriminar o hacer un primer tamizaje de qué nódulo o qué imagen puede ser sospechosa o sugestiva de un tumor versus imágenes que no. Esto se extendió bastante también con el COVID, porque al tener mucho volumen de imágenes, hacía que fuese un trabajo que superaba quizás lo que podía hacer un médico común, normal, que le multiplicó por 100 el trabajo que tenían que hacer. Y este tipo de software facilitó un poco ese trabajo, y hoy se aplica en cáncer de mama, quizás está más desarrollado, en cáncer de pulmón. Doctor, le queremos agradecer mucho. Imaginamos nosotros todos, ¿no?, que además de ser profesionales, además de ser oncólogos, son seres humanos. Y más de uno de ustedes se debe emocionar mucho cuando el paciente llora de emoción al haber recibido semejante noticia. Esto me parece que es el mejor pago que pueden tener nuestros científicos, ¿no? Haber llegado a facilitar y alargar la vida de muchísimas personas, y más siendo un descubrimiento acá, de nuestra propia tierra. Le agradecemos muchísimo el tiempo, doctor, y bien, alegría para todos, ¿no? Para todos los que están en esta situación, que hay una puertita más de luz para poder seguir peleándole a la vida. Un abrazo gigante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Un placer. El doctor Manglio Rizzo es médico oncólogo clínico. Bueno, un descubrimiento que ha llegado al país, ¿no?, para que tratemos ese cáncer de pulmón. Y lo que estábamos escuchando con el doctor, aflojale al cigarrillo, consulta con tu oncólogo, porque la situación es promisoria. Hay posibilidades de que puedas vivir bastante más. Y si lo podés vencer, mucho más todavía. Un tema complejo, Ale, porque, a ver, hablar de medicina a este nivel no resulta complejo, pero el doctor Rizzo realmente lo hizo muy sencillo, explicando específicamente este avance sobre qué recae, qué es lo que ataca, qué es lo que demora, que entonces no crezca. Linda nota para repasar en nuestras redes, en el canal de YouTube de Ciudadano News. Pausa, ya seguimos. Hasta las 14, El Interactivo.